Seguimos adelante en Telebuen Día. Es siempre muy grato recibir al señor ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kremerman. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, muchas gracias por estos minutos. Hoy leíamos esa idea que existe de retener profesionales en Uruguay, sobre todo en dos áreas de alta sensibilidad. La ingeniería, por ejemplo, y lo que tiene que ver con la salud. Cobrar por las carreras que desarrollan estos profesionales. ¿Está de acuerdo con esa mirada, digamos? Bueno, de acuerdo con la mirada de tener más profesionales. Con el instrumento, bueno, creo que es un tema de análisis, de discusión, y hay varios posibles, pero más profesionales, fíjese usted que de ser un país netamente agrícola, industrial, hay una revolución agrícola, perdón, una agrícola agropecuario, hay una revolución agrícola, hay una diversificación fuerte, pero después hay una diversificación que nos tiene con cero desocupación en las ramas como la informática, la farmacéutica, la electrónica. Que todas las profesiones son bien valiosas, incluso los que llamamos productos tradicionales. Ayer veíamos en la inauguración del Museo Interactivo del INAC, que son tradicionales en cuanto a su historia, pero con una gran cantidad de habilidades, capacidades y tecnología incorporadas. Y todo ello requiere, bueno, mayor formación, obreros calificados, Claro. Niveles intermedios, profesionales. Así que retener, traer, incrementar la cantidad que está egresando, que la universidad lo está haciendo muy bien, hacer acuerdos como tenemos a través del Ministerio entre LATU, UTU, para diversas tecnicaturas. Hay un gran empuje en esa parte que a veces no se está visualizando del todo en la gran discusión que es correcta de la educación, pero sí hay un crecimiento de toda la parte tecnológica y eso es importante. El mundo seduce, pero Uruguay todavía sigue siendo para varias áreas tierra de oportunidades crecientes, digamos, ¿no? Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Mire, hablemos de un futuro un poco lejos, pero todo lo que es biotecnología, con un país de base natural, tiene la aplicación científica, el conocimiento para llegar a escalas de bioenergía, bioplásticos, como hay hoy. Parece que estuviéramos hablando de un mundo muy futurista, pero ahí estamos, inaugurando biodiesel y bioetanol, y la cantidad de especialidades de laboratorios para uso humano y uso animal. Bueno, realmente Uruguay es un país de oportunidades, tiene toda la base agropecuaria, pero tiene la capacidad de la gente. Bueno, de hecho, usted ayer estuvo participando en varias actividades que pueden señalarse como un rumbo marcado en algunas Sí, áreas, ¿no? sin duda. Esto de la regasificadora, por ejemplo, se firmó el contrato con Gas de France, el barco finalmente estará allí en Puntas de Sayago. Para recordarle a la gente, ¿qué representa para el país esta etapa de ayer, que usted además lo manifestó como un hito histórico? Sí, sí, porque representa mucho. Representa la concreción de ir hacia una matriz energética, hacia un ofrecimiento de energía más soberano, porque el gas natural lo que hace es respaldar fuertemente la energía eólica basada en el viento nuestro, la energía solar basada en el sol, que está irradiando sobre Uruguay, la biomasa que tenemos en virtud de nuestras características, ya sea forestales, arroz y demás, está respaldando la generación eléctrica y lo hace con el gas más limpio. El gas natural es el más limpio de los combustibles fósiles. Entonces, estamos reforzando lo que es una línea estratégica, una línea de menor traza de carbono, que para el Uruguay es fundamental en sus productos que vende hacia el futuro. Hay un imperativo ético además, ¿no? Verdaderamente el modelo de la humanidad es insustentable por muchísimos lados. El capitalismo tiene amenazas, o la humanidad la tiene gracias a este sistema en parte, pero a este sistema no me refiero tanto al capitalismo, sino al sistema energético que está usándose desde hace ya bastante tiempo y que está muy basado en los combustibles fósiles. Bueno, la regasificadora es un paso adelante, además de esto que decía, de la ética o de ofrecer más energía, en el hecho de disminuir la variabilidad. Muy dependientes como hemos sido del agua, nuestros costos han sido muy altos porque el promedio de un año muy barato, otro año muy caro de comprar energía al exterior o petróleo, bueno, ahora se reduce. Tenemos 7 energéticos a partir de ahora, y con 7 energéticos es un hito. Todo es un sistema completo estable, porque cuando no llueve seguramente hay sol, y si no hay viento, y si no tenemos biomasa, y bueno,
tal punto que los más optimistas, yo todavía no estoy tanto, dice, bueno, Uruguay va a ser un hub energético. Bueno, y lo comparto, claro. pero lo decía el presidente Duque, yo creo que con un optimismo importante. Pero lo que creo que lo primero es soberanía, menor variabilidad, menores costos, que implica habilitar la calidad de vida y un desarrollo industrial de segunda generación. En esto, a escala también está bueno ser un laboratorio para el mundo, ¿no? En este caso. Sí, sí. Bueno, como usted dice, quedaríamos en los primeros lugares en generación de energías claro, limpias. exactamente, es la primera terminal que tendrá Uruguay de gas licuado. Lo hablábamos con Méndez Galain hace un tiempo aquí, hay como una revolución silenciosa en materia energética, una inversión monumental para salir de aquel atraso histórico que teníamos en la generación energética. Siempre estas cuestiones vienen además con cierta polémica, por ejemplo la de los vecinos. ¿Usted entiende la actitud que han asumido los vecinos de Puntas de Sayago? Bueno, yo creo que es entendible la actitud, son algunos vecinos, Sí. otros no, ¿verdad? Eso sí ocurre, pero además algunos vecinos lo entienden perfectamente y en otros casos hay opiniones diversas. Yo creo que la opinión de la sociedad civil, cuando coincide o cuando discrepa con lo que se está haciendo, siempre es una opinión valiosa desde el punto de vista de que aporta y por otro lado ayuda a los gobernantes a ver cuáles son los caminos y cuáles son las cosas que tiene que ir mejorando. Nosotros pensamos que no, desde el punto de vista directamente práctico, la regasificadora es una planta que, bueno, usted compra el gas natural que se licuó y se redujo en volumen 600 veces y por lo tanto lo trae, lo regasifica aquí en unas plantas que son muy seguras, que en todo el mundo están creciendo. Hay 23 proyectos de este tipo en el mundo, por eso también el apuro que teníamos en buena parte de cerrar uno, porque todo el mundo está pidiendo barcos regasificadores. Yo creo que con mucha información y discusión el tema se clarifica y que es una gran ventaja para el país. Pero de todas maneras, lo que decía al principio, la opinión de distintos sectores, aunque sean a veces más pequeños, más minoritarios, a veces con mayor cantidad de personas, es positiva para discutir los temas. Plazos ahora, ministro, para el momento en el que se abra la llave. Junio del 2015. Todo lo dirigimos hasta que el invierno del 2015 estuviéramos funcionando. Nos hubiera gustado antes, pero nos decía la gente de GDF Suez, la empresa con la cual se firma, de que lo hemos hecho en tiempo récord, a partir de aquella definición del presidente que vamos adelante, a principio del 2012, vamos adelante solos y después vemos a quién le vendemos el excedente. Con la garantía firmada de Argentina en cuanto a comprar el excedente. Yo creo que es muy probable, hay conversaciones en ese sentido. Es probable, pero no seguro entonces. No, claro, porque primero tiene que estar la máquina andando o cerca de andar, ¿verdad? Entonces los contratos se terminan cerrando siempre cerca, claro, o en el momento pero en el escenario más probable de la máquina funcionando. Sí, primero por varias razones. En primer lugar porque hay un déficit en Argentina importante que nosotros podemos contribuir a amortiguar un poco, ¿no? El tamaño de la regasificadora para nosotros es muy grande, pero para países grandes es una parte, pero ayuda mucho a amortiguar. Pero en segundo lugar, porque los intercambios energéticos han sido muy buenos entre los países. Hace pocas semanas le estábamos vendiendo energía eléctrica, hace poco tiempo atrás ellos nos estaban proveyendo también. Entonces, básicamente lo que tenemos es una relación energética muy madura, con Brasil también, con Brasil es muy bueno. Y por ahí la venta de los excedentes, después de que Uruguay consuma para su generación eléctrica, que es lo que más hemos hablado, pero lógicamente vamos a sustituir mucho para la industria, que con este gas natural, que además también lo conversamos ayer, a nivel mundial tiende a bajar por los descubrimientos en Estados Unidos de precio, ¿verdad? O sea, tiende a bajar de precio, así que tenemos un energético que redondea toda una capacidad. Un tema que a veces la gente no conoce es que para poner todas las energías renovables, que son variables, el viento varía momento a momento, aunque en el año el porcentaje apenas varía en más o menos 5%, algo extraordinario en nuestro país. Pero en el momento es muy variable, la energía solar también, el gas es el mejor para la generación eléctrica porque responde rápidamente. Es muy distinto que andar prendiendo otro tipo de máquinas. Es interesante el dato. Ministro, hubo una inversión, o habrá una inversión al final de más de $1.000 millones. Sí, esa es la estimación. Uno se pregunta, ¿es viable la regasificadora solo en la medida en que Argentina nos compre el gas excedente? Por lo menos esa es la afirmación que más se ha escuchado. Es viable solo con Uruguay. Realmente en la capacidad energética, lo importante, como en otros temas, también le toca el tema de las comunicaciones, por ejemplo, es tener capacidad suficiente, capacidad excedente,
para la población y para las nuevas inversiones nacionales y extranjeras. Con Uruguay es suficiente. Si se vende adicionalmente, lo amortizaremos o lo podremos usufructuar mucho más rápido, con ventaja fuerte, y si uno lo puede vender a través del propio gas, porque en definitiva el gasoducto es común para ambos países, se invierte lo que estamos recibiendo, que ¿verdad? Pasas a invertirse en sentido, un cambio ya. Es un poquito más complejo, sí, pero esa es la idea básica, esa es la idea básica. Y si no, bueno, transformado en energía eléctrica, ¿verdad? Son inversiones que a esta altura, entre energía eólica, solar y demás, llevan 6.000, 7.000 millones de dólares. Y parten de un acuerdo multipartidario. Poca gente recuerda quizás que en el 2010 el presidente Mujica en algunas áreas pidió antes de asumir un acuerdo, y ese acuerdo en este tema avanza. Digamos. Bueno, está bien. Hubo algunas dudas planteadas, por ejemplo, hoy lo que pude leer fue en el diario El País respecto al amplio aval que le otorga el Estado a la regasificadora. Las dudas sobre si, ante una circunstancia compleja, no hay como una especie de barril sin fondo por parte del Estado. No, de ninguna manera. Aquí lo que hay es el contrato de GDF Suez es con Gasallago. La Gasallago fue la empresa que se formó con UTE y ANCAP. Con UTE y ANCAP. En verdad, UTE y ANCAP son los valedores del tema. Entonces lo que hay es una garantía del Estado subsidiaria. O sea, lo normal, y no hemos tenido problema nunca, y están trabajando muy bien las empresas nuestras, es que UTE y ANCAP, en el hipotético caso, ¿verdad?, sí, de que ocurriera algún tema por el cual habría que pagar, bueno, simplemente son ellos, y si no, hay una garantía que es subsidiaria, va en segundo lugar. A su vez, la otra parte también pone garantías. Claro, o sea, hay un tope ahí, ministro. Se había hablado de 150 millones de dólares como... Hay una serie de cláusulas referidas, sí, justamente a cuáles son los saberes, especifica directamente cuáles son los saberes sí, los saberes no, básicamente. La otra parte también tiene un depósito, una cantidad de dinero, como bien marca usted, como máximo. Así que esto es normal en ambas partes en cuanto a tener garantías mutuas. Si decíamos en broma, pincha el barco, ¿verdad? Ahora hablando más en serio, si la construcción del barco se retrasa, bueno, son todos temas normales. Contingencias, pero que son poco probables, digamos, a esta altura. Son poco probables y está bien preverlas, además. Está bien, claro, desde ya. Usted hablaba de un acuerdo multipartidario para esta inversión monumental de casi 7.000 millones de dólares en materia energética. Hubo alguna discrepancia y se entendió de pronto que no se seguía esa línea trazada por los partidos para el tema de la megaminería o la minería de gran porte. Allí, de hecho, si me permite, voy a escuchar lo que me decía hace algunos días el doctor Juan Andrés Ramírez respecto a que es una ley impugnable y con aspectos inconstitucionales. Pienso que la ley es impugnable. Le explico por qué es inconstitucional. El artículo 72 de la Constitución, que es uno de los artículos más importantes, dice que además de los derechos ya consagrados en los artículos anteriores de la propia Constitución, del 71 para atrás, existen todos aquellos derivados de la personalidad humana o de la forma republicana de gobierno. Deriva de la forma republicana de gobierno que el gobernante de turno no decide como se le ocurre. ¿Así? El procedimiento que establece el TOCAF, que es ley, en el artículo 33, que dice expresamente: los contratos del Estado se realizan por licitación pública o por cualquier otro procedimiento competitivo. Un remate puede ser, por ejemplo, pero procedimiento competitivo. Salvo las excepciones siguientes. Y establece las excepciones, bueno, cuando hay un único proveedor. Cuando hay razones de urgencia, si tiene una infección de salud, necesita un medicamento urgente para la población, no va a ser una licitación y que se muera la gente por la mitad del periodo de licitación, ¿no es así? Te necesita comprar material secreto, pero en serio secreto, no las pistolas y las subametralladoras. Necesita un material secreto, es correcto que se pueda hacer sin licitación pública, sino que se haga en forma directa, pero solamente por vía muy excepcional. La regla es la licitación, pues la garantía de la transparencia, la garantía de la objetividad en la selección y la garantía de que la oferta que seleccionamos es la mejor para el interés nacional. El doctor Ramírez señalaba mucha discrecionalidad de parte del Estado uruguayo y además que la ley tenía nombre y apellido, Aratiri específicamente. Bueno, no, ninguna de las dos cosas verdaderamente, hablando sobre la ley, ¿verdad? Todas las opiniones son muy respetables, en especial el doctor Ramírez, que es muy reconocido y especialista
en muchos temas. Pero no, ninguna de las dos cosas. Sobre la inconstitucionalidad nosotros consultamos a destacados constitucionalistas, algunos de ellos sugirieron la figura del contrato, porque recordemos cómo es el tema aquí. En minería, Uruguay tiene de hace muchas décadas, se clasifican los materiales en distintas clases. La clase 3 es la metálica en este caso, la clase 1 por decir algo, la energética, que solo está reservado hacia el Estado. Pero la clase 3, que es la metálica, lo que tiene ahí son una continuidad de un esquema de que alguien pide para prospectar, o sea, hace parte de un conocimiento básico que puede haber, por ejemplo, con el mapa aerogeofísico que estamos realizando en la Dinamige, parte de prospectar, luego tiene el derecho, si encuentra indicios de yacimiento, de explorar, y luego tiene el derecho de explotar. Eso ya estaba previsto dentro del código. Lo que hubo una recomendación de destacados abogados, como decía, es de caminar que cuando se llega a la última etapa, y en un acuerdo que la multipartidaria tuvo sin ninguna duda muy claro, de 41 puntos, avanzaba en esa dirección, cuando se llega a la última etapa, que es la explotación, se haga un contrato para coordinar las condiciones de la explotación de acuerdo al Código Minero, de acuerdo a la ley. ¿Y hubo una consulta más global, digamos, a nivel internacional para saber si existían más interesados en esta posibilidad de explotar este yacimiento tan importante? Sí. Primero, para contestar la segunda pregunta, no está con nombre de la empresa Aratiri. Aratiri puede ser o no, según cómo se cierra ahora el contrato, la negociación, el primero que sea calificado de gran porte, porque aquí lo estamos hablando es aquello de gran tamaño. Pero puede haber nosotros calculamos 3 o 4 otros, digamos, posibilidades, porque sabemos aproximadamente, después la prospección, la exploración tendrá que determinar exactamente, pero sabemos aproximadamente dónde hay cantidades importantes. Bueno, genera suspicacia la fenomenal inversión que hace Aratiri, ha resultado posible, digamos, claro, ¿no? Un riesgo demasiado alto. Bueno, pero en la minería siempre es así, es como también en la explotación petrolera, ¿verdad? Hay una empresa que generalmente arriesga una cantidad importante de 100 millones de dólares quizás, una cantidad importante porque tiene que trabajar, extraer muestras, certificarlas, mandarlas internacionalmente, planificar, hacer modelos, estudiar la geología, etcétera. Y es normal entonces de que luego la inversión para trabajar esa obra sea muy importante. Entonces decía, aquí lo que viene es una continuidad. Se sabe que hay hierro en Valentines, se sabe que hay hierro quizás desde hace muchas décadas, pero no estaba estimado que fuera rentable la explotación o la cantidad. Bueno, viene una empresa que explora de que hay mayor cantidad de lo que se suponía, siempre con un tenor, un porcentaje relativamente bajo a escala mundial, 28-29%, la mayoría de las minas tienen 50-55%, y pide los permisos de prospección, de exploración, y cumple las etapas que están previstas en el Código Minero. Cuando se llega a esa etapa nosotros decimos, bueno, mire, la verdad que vamos a juntar a los partidos políticos, esto es una explotación de gran tamaño, entonces vamos a ponerle mucho más fuerza, el plan de cierre, el plan ambiental. ¿Le convence el plan de cierre, por ejemplo? ¿Le convence el plan de cierre? Sí, hemos puesto fuertemente un tema también económico, entre otras cosas, aparte de lo que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente ya prevé en sus leyes, lo que nos convence mucho es que hay que poner una garantía, porque lo que ha pasado en la antigüedad con minas chicas, lo vemos en algunos cuantos agujeros de nuestro país, es que no se cierran. Y no se cierran porque se alegan al final motivos económicos, lo cual viene dado porque siempre se empieza explotando durante varios años y al final las vetas más pobres son las que quedan. Claro. Entonces acá hay una garantía y esa garantía nos da la posibilidad de estar bastante tranquilo con el plan de cierre. Bueno, ministro, finalmente, a cuenta de seguir hablando porque son temas de mucha profundidad, de hecho dicen, bueno, sí, hay un plan de cierre pero que nos llevaría 8 décadas, por ejemplo, en concretarlo. Entonces la gente dice, bueno, pero ¿qué le dejo a mis hijos y a mis nietos, ¿no? Como gobernante inclusive? Pero bueno, lo hablaremos más adelante. El fracking, un comentario del fracking. ¿Se está aplicando el fracking? No. Además, buscarlo en internet, ¿no? Googlearlo, como suele decirse ahora, es espantoso realmente. Bueno, sin duda que esta nueva tecnología, de pocos años, que en verdad es una combinación de dos tecnologías viejas, ¿verdad? Para la audiencia, la fractura horizontal, ¿verdad? O sea que en vez del pozo en vertical, además se introduce una corriente de agua con aditivos químicos para romper lo que ya no son yacimientos convencionales, digamos,
en el sentido que son un reservorio de petróleo o gas, sino de que están embebidos. Claro. Y entonces esa ruptura es Permite lo que se está liberar, aplicando, permite liberar. Digamos, es una explicación muy sencilla y hay 10 variantes sobre este tema. Claro. Pero esa cosa de que no. uno pone, por ejemplo, acerca un encendedor y se enciende el agua, esa sí. No, ya han habido problemas importantes como ¿Pero se está aplicando la técnica hoy en Uruguay? En la técnica en Uruguay no se está aplicando hoy. Lo que hemos hecho ahora para conocer más a fondo es una técnica nueva, que nosotros no la tenemos prevista en la aplicación de lo que se está haciendo. Lo que hemos hecho es, por decreto, formar una comisión. La comisión está integrada por 2 personas derivadas del Ministerio de Medio Ambiente, 2 personas del Ministerio de Industria y Energía y representantes de ANCAP. Entonces estamos estudiando a fondo cuál es la normativa internacional sobre este tema. Lo hacemos como siempre tratando de adelantarnos con profesionalidad. Seguiremos hablando del asunto. ¿Se aprueba hoy el aumento de producción por UPM? Está en manos del presidente de la República, veremos qué decide. Como ministro del área, además. No, lo conversamos directamente, la última vez fue después del Consejo de Ministros, pero la decisión es de él. Igual Uruguay es soberano para tomar la decisión. ¿Cómo va a ser la decisión? Esto es de él. Pero Uruguay es soberano para tomar la decisión de aumento de producción. Sí, eso está claro totalmente en ese sentido del cumplimiento de plazos. Lo que pasa que, bueno, hay un montón de factores que considerar y es el presidente el que, consultándonos, ha formado su opinión y su manera de realizarlo. Me preguntan por acá por las redes sociales, nuevas centrales hidroeléctricas, usted las anunció en marzo de 2011, ¿avanzaron? ¿Dónde estarán? Sí, hemos avanzado. Cuando hablamos de centrales hidroeléctricas no nos referimos a ninguna grande, que hoy ya no se puede construir, en los grandes ríos ya están. Sí. Las que están en el río Negro, las que están en el río Uruguay. Lo que trabajamos son las pequeñas centrales hidroeléctricas. Una idea, Salto Grande tiene una potencia del orden de 1.700 megavatios. Estamos hablando ahora de centrales de 3,5. Exactamente. Tenemos 3 en marcha, no están construidas, es un tema que nosotros básicamente hicimos en asociación con Colaboración Internacional. ¿Y la localización? Bueno, la localización básicamente se da por la zona de Durazno, por ese tipo de zonas, pero en verdad hay localizados 102 puntos posibles para estas pequeñitas centrales hidroeléctricas. Muy amable como siempre. No, por favor. Muchísimas gracias. El ingeniero Roberto Kramerman, ministro de Industria, Energía y Minería. Pausa y seguimos adelante en Telebuen Día.